Hola, Eduardo Torres con ustedes nuevamente. Continuamos reflexionando acerca del tema de la luz. Veíamos que era la luz en nuestro primer video y toda la relevancia espiritual del mismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos saber si nosotros estamos caminando en luz? Para esto tenemos que plantearnos nuestro origen, de dónde venimos, culturalmente, porque hay herencias culturales que nuestro creador detesta, desecha totalmente. ¿Qué es la cultura? La cultura es la manifestación ética moral de los pueblos, donde se recopilan las costumbres. América Latina fue conquistada por España y nos trajeron una serie de costumbres y de creencias fundamentadas en lo que se llama la religión católica. Radica en España. El continente norteamericano, lo que es el país del norte, fue conquistado por ingleses e irlandeses y que no llevaron la cultura católica, sino llevaron la cultura evangélica. Ellos entraron y descubrieron el delta del Mississippi. El delta es el lugar donde el río Mississippi, el río más largo que tiene Estados Unidos y uno de los más largos del mundo, desemboca precisamente en el océano Atlántico, y por ahí entraron y empezó la conquista de toda América del Norte, y lo hicieron con la palabra de Dios, con la escritura, dándole gracias al Eterno, dándole gracias al Creador por todo esto, y vinieron toda la serie de descubrimientos, de invenciones y todo aquello que conocemos para que llegase ese país a constituirse en una gran potencia mundial. A pesar de su decadencia moral y espiritual, se mantiene y ha querido volver a renacer en todo esto. Entonces las herencias culturales son muy importantes tenerlas en cuenta para saber de dónde venimos y qué tenemos nosotros que desechar y que renunciar. Ok, el mundo es un sistema espiritual metido ¿dónde? Metido en la mente de los creyentes. El mundo es un sistema. No es el planeta, es un sistema. Lo que gobierna el mundo, lo que gobierna la Tierra es un sistema. Los países están atados a un sistema, ¿no? Y de ese sistema salen gobiernos, y de ese sistema salen posiciones, sale geopolítica, salen cosmovisiones, todo aquello. Entonces ese sistema espiritual, que es el mundo, está metido en la mente. La mente es lo que también se llama el corazón, en la mente de todos los creyentes. ¿Los creyentes en quién? Los creyentes en la divinidad, los creyentes en el Eterno, los creyentes en el Mesías. Por lo tanto, tenemos que aprender a poner todo lo que nos suceda delante de Él y saber que yo soy fiel con Él. Aquí entra una nueva palabra y es fidelidad. Recuérdalo, fidelidad. Si somos fieles es porque Él es fiel y su fidelidad no cambia. Eternamente es su fidelidad. Entonces es importante entender, les había dicho, que hay tres montes que están en constante presión dentro del sistema, ¿correcto? Está el monte de Sión, el monte Olimpo y el monte de Babilonia. Estos montes representan sistemas espirituales diferentes. El monte de Sión es el monte donde le habló el Eterno a Moisés. Es ese monte donde se establece la entrega de la Torá, la entrega de los mandatos, donde la palabra, donde los pensamientos, las ordenanzas, los mandamientos que el Eterno quiere para todos y cada uno de nosotros, que vivamos conforme a su voluntad. Es allí donde se hace el pacto que nosotros seremos por pueblo y Él nos será por Elohim, nos será por Dios, y que seremos su especial tesoro. Todo eso está en el monte de Sión. Se opone al monte de Sión el monte Olimpo. El monte Olimpo está en Grecia, en la ciudad de Atenas. Es el monte donde se encuentra el Partenón, donde es el símbolo y se radica toda la cultura griega, la cultura del conocimiento, del logos, del predominio y el imperio de la razón. Y el monte de Babilonia es un monte muy antiguo, se maneja Babel, y donde se generó donde viene el origen de toda la inmoralidad sexual, el origen de toda una serie de actos, aberraciones, dioses que vienen a conformar sistemas perversos en el mundo entero.
Grecia, vamos a hablar un poco, Grecia se comió todo inclusive a la comunidad de creyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque es que Grecia decía que Dios había que conocerlo, teníamos que probarlo científicamente, racionalmente, pero yo quiero decirles que Dios no puede ser conocido, Dios debe ser experimentado, y creo que todos y cada uno de nosotros en mayor o menor grado hemos experimentado quién es Dios, porque la mente, si hablamos de la mente del Eterno, del Creador, su mente creadora, su mente extraordinaria, la mente de Dios gira en torno a lo que nosotros creemos. ¿Hasta dónde va tu limitante? En pensamiento, en creencia, hasta ahí. Entonces la manifestación del Eterno, pues Él te quiere marcar derroteros mayores, pero a veces tenemos tapados los oídos, tenemos cerrada nuestra vista y nuestro entendimiento y no captamos más allá de lo que tenemos que hacerlo, ¿no? ¿En qué crees tú? ¿Cómo hemos sido nosotros adoctrinados? ¿Cómo hemos sido nosotros manejados, manipulados o condicionados en un sistema espiritual X o Y? De ahí donde tenemos nosotros que aprender a romper todos estos paradigmas, estereotipos y límites. ¿Ya? Vamos a ver un caso. Ejemplo, la palabra música. ¿De dónde viene la palabra música? Los músicos, lo musical. Viene de una palabra griega que es musas. Y es un término femenino, son entidades femeninas, ¿no? Las musas, como habla, las musas de la inspiración totalmente. Y entonces esto es griego y esto tiene que ver con un politeísmo tremendo, diosas de la música. ¿Cuándo diosas de la música? Por eso es que la música es tan importante en el mundo espiritual. El sistema mundo sabe que a través de la música capta la juventud, se convierte en una red total. Y eso es una guerra, allá hay una guerra entre montes precisamente. David no fue un músico, los salmos son para ser cantados, todos los salmos fueron compuestos con melodía. David era arpista, tocaba la lira, o sea, David era una persona con una sensibilidad a las notas, con una sensibilidad a los sonidos impresionante. Y David no se decía músico, él era salmista, ¿correcto? Entonces Grecia se sustenta en la filosofía donde dice que todo es clasificable, todo lo puedo clasificar. El espíritu griego gobierna poniendo nombre absolutamente a todo. Son tan atrevidos que hasta le pusieron límite a la misma eternidad. Ustedes conocen el símbolo de infinito, que es como un 8 acostado, infinito. Ese se llama lemniscata, para que lo investigue. Lemniscata, ¿correcto? Entonces le ponen un símbolo, quieren encasillar todo. Lo mismo alfa y omega, el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, si el Eterno no tiene principio y no tiene fin, querían encerrarlo allí. Y aquí en medio de toda esta circunstancia, lo que estamos hablando, surge el espíritu de reforma. Y el espíritu de reforma se patentiza ¿en quién? En el Mesías, en Machía, en Yehoshua HaMachía, el Cristo como lo conocíamos. Para hacer todo esto, nosotros necesitamos, para entrar en un proceso de reforma, necesitamos luz, pero no la luz asociada a los astros, a este sol que tengo aquí al lado mío, ¿correcto? Esa luz que está en la Biblia nos da tres afirmaciones acerca de quién es Dios, de quién es el Eterno, ¿correcto? En la mentalidad hebrea es imposible porque ellos no logran clasificarlo de esta forma. Nosotros sí lo podemos ver. En el Evangelio, en las cartas de Juan, primera de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor, primero. No solamente es amor, es la esencia misma de todo lo que existe, es el amor y Él es ese amor. No es el amor emotivo, emocional, el I love you, es algo más, es la totalidad. En Juan 4:24, Yohanan, en hebreo, el apóstol Juan, nos dice que Dios es espíritu. O sea, Él es espíritu total, es un ruach, es una fuerza, es un poder, es el viento, es esa manifestación que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero que ahí está, empoderándonos, llenándonos de su santidad. Y en primera de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Él es luz,
Entonces, aquí vamos encontrando respuesta a nuestra disquisición, a nuestra argumentación. Entonces, ¿dónde está la luz? La luz es Él, la luz es el Eterno, la luz es Elohim, la luz es el Creador totalmente. Vamos a leer un momento el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, de Yohanan, capítulo 1 de Juan. Vamos a leer del versículo del 1 al 12. Dice, en el principio existía el verbo, que es el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz. O sea, tienes vida, tienes luz. Cuando a una vela se le apaga la luz, hay oscuridad. Cuando nosotros perdemos la luz, morimos. Pero si perdemos la luz espiritual, entramos en tinieblas y viene el caos que vivimos en el mundo entero, ¿no? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice el versículo 5, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz. Este es Juan el Inmersor, o que se conoce como el Bautista, ¿no? Este vino para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. ¿Por qué? Dice el versículo 9. Porque existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Qué hermoso. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. ¿Por medio de quién? De la luz verdadera. ¿Correcto? Pero el mundo no lo conoció. Sistema. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero vean esta hermosura de versículo y esta afirmación poderosa. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos. Escúchalo bien. Hijos de Dios, hijos del Eterno. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Yehoshua Hamashia, nuestro Mesías precioso, Yeshua. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esto es una verdad tremenda. Luego dice el verso 14, y el verbo se hizo carne. O sea, Yeshua, manifestación total de la divinidad misma, se disminuyó hasta ser manifestado acá en medio de nosotros, ¿no? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito, ¿no? Del Padre lleno de gracia y de verdad. Hasta aquí vamos con este video. Les dejo esta reflexión. Por favor, revisen los versículos que aquí citamos y continuamos pronto con este tema tan apasionante, tan especial. Shalom, bendecido resto de día.